Buenas noches. En esta noche quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje de la palabra de Dios. He titulado este mensaje, Si los fundamentos fueren destruidos. Y quiero invitarle que vaya a su Biblia, al Salmo 11. Salmo 11, y me voy a concentrar en el versículo 3, pero vamos a leer todo el Salmo. Salmo 11 dice así, la palabra del Señor: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo. Y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. El hombre recto mirará su rostro, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Padre maravilloso, ruego que bendigas tu palabra, Señor, y a cada uno de los oyentes, en el poderoso nombre de mi Cristo te ruego. Amén. Al predicar este mensaje, hay cerca de 4 billones de personas que están en cuarentena en sus casas. Hoy en día es casi realidad ese himno popular que cantamos, que se titula El Rey ya viene, escrito por Gloria Gaither en 1970. El primer verso de ese himno comienza de esta manera: el comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al Rey. Aleluya, ven Señor Jesucristo. Las grandes potencias económicas del mundo están paralizadas por el coronavirus. En los escritos, en las voces y en las caras de la gran mayoría de las personas, incluyendo cristianos, observamos que hay pánico, hay ansiedad y miedo. La gente se está haciendo muchas preguntas acerca de todo lo que está sucediendo. Algunos van a la Biblia para encontrar respuesta, pero van buscando encontrar la respuesta que ellos quieren. Por eso no pueden discernir y no pueden entender los designios de Dios y los tiempos que estamos viviendo. Creo que este salmo, y específicamente el versículo 3, encontramos buena información para entender los tiempos que estamos viviendo y tener la actitud correcta, no solamente para enfrentar esta plaga y esta pandemia, sino también por lo que viene, porque lo que viene es peor, nos dice la Escritura. El rey David pregunta en el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora bien, para entender esta pregunta, hagámonos otras preguntas más. Por ejemplo, ¿de qué fundamentos está hablando el rey aquí? ¿Están los fundamentos destruidos? Y si es así, entonces, como él mismo pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, veamos bien esto. Pero para entender esto tenemos que entender nosotros el contexto bíblico y también la historia del pueblo de Israel y la historia de la cristiandad y del mundo entero. Cuando David escribió este salmo alrededor de 3000 años atrás, los fundamentos de la fe judía estaban firmes. Bajo su reinado, los sacerdotes y los profetas predicaban la palabra de Dios con valentía. Enseñaban la palabra de Dios tal como lo dice. Y la inmensa mayoría de los judíos obedecían a Dios. Claro está, no todos, porque siempre están las excepciones, ¿verdad? Pero bajo el reinado de David, la mayoría de los israelitas seguían las directrices del Señor. Pero eso fue cambiando a medida que avanzó. Ahora bien, cuando él escribe esto, él lo hace como una pregunta de posibilidad. Si fueren destruidos los fundamentos, porque repito, los fundamentos estaban firmes. Pero él sabía, como profeta, que en algún tiempo de la historia iba a volverse realidad.
que los fundamentos iban a estar destruidos. Y en esa situación, ¿qué habría o qué ha de hacer el justo? Ahora bien, ¿de qué fundamentos está hablando el rey David? Bueno, sabemos que cuando él inicialmente escribe esto, se refiere a la fe judía, la cual vino a ser fortificada, solidificada, cuando Cristo vino y se escribió los Nuevos Testamentos. Los fundamentos de la fe judeo-cristiana se afirmaron, se fortalecieron, y estos han regido por muchos años la vida del mundo. Ahora, estos fundamentos eran y son, para muchos todavía lo son todavía, aunque la inmensa mayoría los descarte, para muchos de nosotros todavía son, primero, la creencia firme en que Dios existe, que Dios es el único, verdadero, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, que la Biblia es la infalible y la inerrante palabra de Dios, que es la única revelación sobrenatural y fidedigna que podemos nosotros encontrar, que Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles, y que los creó en 6 días normales, como nos dice el libro de Génesis, capítulo 1, que Israel es el pueblo escogido de Dios, que Jesucristo es el Mesías, el Dios encarnado, Dios todopoderoso que se encarnó naciendo de una virgen, y que Él dio su vida por los pecadores. Y esta semana precisamente celebramos esa semana. Lastimosamente, la inmensa, 99% de las iglesias están cerradas. Y mucha gente va a tener que celebrarlo en sus casas. Ahora bien, también como parte de los fundamentos está el hecho de que se considera a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia está llamada a vivir en santidad a Dios, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Él mismo dijo que antes de regresar Él, iban a haber señales que nos apuntarían, que nos indicarían de que su regreso estaba cerca. Y también como parte de estos fundamentos es el hecho de que la palabra de Dios, la ley de Dios es suprema, viene primero, y toda otra ley y ordenanza humana viene en segundo, tercer, cuarto plano. Estos fundamentos han regido el mundo occidental. Ahora bien, sabemos nosotros que al estudiar la historia, cuando comenzó el periodo o la era de la razón o el periodo de la iluminación, como le llaman, comenzó un periodo en el cual la gente empezó a darle duro a los fundamentos de la fe cristiana. No fueron todos, solamente fueron unos cuantos líderes, sus psicólogos, filósofos, teólogos, gente que buscaba intensamente cómo liberarse de Dios por medio de sus pensamientos, por medio de las teorías que ellos proponían. Y por 300 años trabajaron arduamente. Y sabemos que cuando llegó el siglo XX empezó a desmoronarse los fundamentos de la fe cristiana. Tanto que dentro de la misma iglesia se empezaron a levantar hombres, mujeres, estamos hablando de pastores, líderes eclesiales, que empezaron a cuestionar los fundamentos de la fe cristiana. Empezaron también ellos a integrar y empezar a aceptar y enseñar dentro de la iglesia la evolución. Y no hace mucho usted sabe que ya se ha empezado a aceptar la homosexualidad, el aborto por muchos años y una serie de maldades y perversidades. Es popular hoy en día el materialismo, el consumismo, el relativismo. Todas estas ideas perversas del mundo ahora operan dentro de la iglesia, desgraciadamente. Estos hombres depravados hicieron tal como dice el versículo 2 en este salmo. Tendieron su arco, lo dispusieron para dar contra los creyentes, para de alguna manera destruir los fundamentos de la fe cristiana. Y tenemos que reconocer
de que han tenido éxito. Han tenido éxito porque el hecho de que todas estas perversidades se acepten hoy en día dentro de la iglesia, no digamos afuera, dentro de la iglesia, es precisamente el hecho de que ellos han podido salir adelante en su empeño por destruir los fundamentos. Entonces, ahora ya no es que la pregunta sea una posibilidad, sino es una realidad. Ahora David preguntaría, ya que los fundamentos están destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿O qué han de hacer los justos? Ahora, es realmente lamentable y preocupante todo lo que hemos estado viendo en las últimas 6 semanas con lo del coronavirus. Muchos pastores, iglesias, en vez de obedecer a Dios, rápidamente abandonaron el mandato de congregarse, que es una orden de Dios que viene primero, y empezaron a someterse a las órdenes humanas. Y eso es triste, ¿sabe por qué? Porque vendrá el día cuando el gobierno impondrá otras cosas y la gente estará presta a huir a sus casas. Y eso me lleva a pensar lo que dice el salmista en el versículo 1, que dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es como si dijéramos hoy en día: tú me dices que confías en Dios. Entonces, ¿cómo es de que corres tan rápidamente a esconderte en tu casa y no en su casa, en la casa de Dios? Ciertamente hay que pensar en esto. ¿Qué hace o qué ha hecho que el 99% de los cristianos, incluyendo sus líderes, que son los más responsables de esto, cerraron las iglesias rápidamente? Hay que pensar, pero déjeme decirles la razón por la cual. Primero, porque los fundamentos están destruidos dentro de la iglesia. No hay un amor real por Dios, no existe. No existe. La palabra de Dios la usamos ahora para nuestra conveniencia, para justificar nuestros hechos, para justificar nuestros miedos, para justificar lo que nosotros queremos que suceda. Y hacemos lo que en hermenéutica se llama eisegesis. Hacemos que la Biblia diga lo que no dice. Y lamentablemente todo eso es producto del hecho de que los fundamentos están destruidos. Están destruidos. Y la pregunta que hace el salmista es: ya que los fundamentos están destruidos, entonces, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, podemos aprender esto analizando lo que hicieron los primeros cristianos y lo que han hecho los cristianos a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, primero que tenemos que volvernos radicales. ¿Qué ha de hacer el justo? Tenemos que volvernos radicales, como los primeros cristianos. Ellos eran hombres y mujeres radicales. Es más, se les acusaron por ser radicales. Murieron por ser radicales. Dieron sus vidas manteniendo esa firmeza en el Señor Jesucristo y en su palabra. Sabemos nosotros que los primeros cristianos fueron brutalmente perseguidos. Familias enteras fueron tirados para que se lo comieran los animales, los leones, los tigres. Pero estos cristianos con su bebé, las mamás con su bebecito en mano, estaban dispuestos a ir por ese martirio, pasar ese martirio por su amor por Dios, por su amor por Cristo. Mas sin embargo, hoy en día, ¿qué sucede? No estamos dispuestos a eso. ¿Por qué pudieron hacer ellos eso y nosotros no? Porque los fundamentos de ellos estaban fuertes, estaban sólidos. Hoy la gente quiere vivir un cristianismo sin mucho compromiso, sin mucha entrega. Queremos que sea todo fácil. No queremos nada que nos exponga al peligro. Decimos que queremos ver a Dios, pero realmente cuando algo está sucediendo como esto, empezamos nosotros a tenerle miedo a la muerte. Porque eso es lo que esto quiere decir. Ahora bien, tenemos que entonces ser radicales como los primeros cristianos.
Y fíjese bien, recuerde bien esto, por si acaso usted dice, oh, esto es radical, eso es ser extremista, eso es ser fanático. Bueno, entonces, ¿cómo le llamaría a usted lo que hizo el Señor Jesucristo? Que siendo Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló, fue escupido, fue maltratado. Un día como hoy precisamente, él después que tuvo la última cena, lo arrestaron, sufrió, dio su vida por ti, por mí. Eso fue bastante radical. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres comprometidos, radicales. La segunda cosa que tenemos que hacer es que tenemos que orar. Ahora, no pierda su tiempo orando para que el coronavirus se vaya. Le digo que no pierda su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya nos ha dicho en su palabra que Él enviaría estas cosas. Y si Dios ya ha dicho que Él enviaría estas cosas para empezar a castigar a la raza humana, ¿qué te hace pensar de que Él lo va a quitar? Lo que sí nosotros necesitamos hacer es orar para que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado en medio de esta calamidad, de esta pandemia. Lo otro que tenemos que hacer es, tenemos que orar para que los inconversos y los apóstatas se vuelvan a Dios, arrepentidos de sus pecados. Tercero, lo que tenemos que hacer es que oremos que el Señor aumente nuestra fe, para que nosotros podamos estar firmes en medio de esta situación y las otras cosas que vendrán. Porque esto apenas son principios de dolores. Y cuarto, tenemos que orar para que el Señor nos llene de su paz. Oh sí, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos ayuda a estar tranquilos y no estar en pánico, no estar en miedo. Esa paz de Cristo es la que usted necesita, la que yo necesito y la que todo individuo necesita para poder lidiar no solo con esta pandemia, que realmente no es mucho comparado a otras, y lo que viene todavía es peor. Terremotos, guerras, aguántese. Y pronto vendrá esto de la marca de la bestia, porque esto ahora solamente es una oportunidad para hacer ensayo de lo que los gobiernos van a poder hacer. Ya los gobiernos van a saber que pueden recurrir a emergencias como esta o tildarlos como emergencia y empezar a ellos a obligar que las personas empiecen a someterse a ellos. Hay una emergencia porque hay falta de comida o no hay suficiente medicamento. Bueno, si usted quiere que lo revisemos, que quiere que vaya al doctor o quiere alguna libra de arroz, deme el número de la bestia o el nombre o la marca. Esas cosas están comenzando ahorita a ponerse como fundamento. Se destruyeron los fundamentos de la palabra, ahora esos fundamentos se están poniendo. Ahora tenemos que reconocer también que estamos viviendo los últimos tiempos. Esa es la tercera cosa que necesitamos nosotros entender y hacer. Que estamos viviendo los últimos tiempos. Estos son los tiempos finales. Las cosas no van a mejorar. Hay muchas personas que están pidiendo que se vaya este coronavirus. ¿Sabe por qué? Porque no entienden que estamos viviendo los últimos tiempos. Piensan seguir viviendo en esta tierra por 20, 30, 40 años más. No están pidiendo, como termina el libro de Apocalipsis diciendo, el Espíritu dice, ven. La iglesia dice, ven Señor Jesucristo. No, la gente no está pidiendo que el Señor Jesucristo venga, aunque con sus labios dicen eso, cuando viene la realidad se comportan de otra manera. Y eso es lo triste, eso es lo lamentable, mi estimado oyente. Eso es lo lamentable. Dice el salmista, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de ellos. Versículos 5 y 6 de este salmo. En otras palabras, Dios tiene preparado, y lo tenemos en la Biblia, y eso es lo más sorprendente, que el creyente tiene la Biblia, la puede leer, y aún así se comporta como aquellos que no la tienen y no la entienden. Eso es lo peor, eso es lo más triste de todo esto. El Señor Jesucristo nos dijo que antes de regresar a Él, abundaría la anarquía, el miedo,
que la gente iba a estar viviendo como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, precisamente en los tiempos de Lot, refiriéndose a Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que existía? ¿Y qué es lo que existe hoy? La homosexualidad y el transgenerismo y todas esas maldades perversas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, quisiera recordarle a usted que estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, reconociendo que estamos viviendo los últimos tiempos, tenemos que decirle al Señor Jesucristo que nos ayude a estar firmes. Repito, las iglesias están cerradas, 99%. El domingo, gracias al Señor, fuimos a una iglesia y todavía está abierta. Dice que este domingo de resurrección va a estar abierto. Vamos a ver. Es triste. Es triste que cuando la Biblia dice adorar a Dios en su santuario, la gente, como dice el salmista, corre a sus casas. Cual ave, dice el salmista. Jehová está en su santo templo. De su trono él ve, pero de su santo templo es el lugar que ha sido preparado, santificado para adorarle a él. Él dice en 2 Crónicas 7:14, el contexto nos dice que él escucha la oración en ese lugar que ha sido santificado para él, para adorarle solo a él. Pero están cerradas, están cerradas. Y eso, mi estimado hermano y oyente, debiera de preocuparle. Yo sé que muchos tienen miedo, porque no quieren agarrar ese virus. Pero la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Morir con miedo o morir en paz? Para poder usted vivir en paz, tiene que tener la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el Señor Jesucristo por eso dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, endereza y levanta la cabeza, dice, el rostro, porque quiere decir que vuestra redención está cerca. Mi estimado oyente, estos son días de venganza. Vienen más. Se van a cumplir todas las cosas escritas en la Biblia. No hay nada que va a hacer de que esas cosas dejen de suceder. Los cristianos ya debiéramos de entender eso. No hay absolutamente nada, no hay oración, no hay decreto, ni todas las tonterías que estos falsos profetas y apóstoles han estado declarando que ya abolieron, extinguieron el coronavirus y sigue adelante. ¿Sabe por qué? Y nadie lo puede quitar. Solo Dios lo va a quitar cuando Él ya haya cumplido su propósito con esto. Entonces lo va a quitar. Pero mientras tanto, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Quiere que le mencione rápidamente? El justo debe de ser radical. El justo debe de orar. El justo debe de reconocer los tiempos que estamos viviendo. Estimado hermano, Cristo viene pronto. Pon tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, porque todo esto se va a acabar. El Señor Jesucristo dice que Él va a venir y después va a destruir todo esto y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Fíjese cómo dice el salmista 2 veces, en el versículo 6 y versículo 7 dice, el hombre recto mirará su rostro. 2 veces. Tú y yo, teniendo toda nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo y nada más en Él, vamos a poder ver su rostro. Alégrate por lo que está sucediendo. Y si tienes temor, confiésaselo al Señor. Y dile, Señor, tú sabes que he estado teniendo miedo, temor. Ayúdame, Señor, y lléname de tu paz, para que yo pueda tener tranquilidad y pueda descansar en ti, sabiendo que aunque yo no sé el futuro, tú tienes control del futuro y de mi futuro. El Señor te bendiga. Sed fiel al Señor. Amén.